Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Y bueno, vamos a avanzar ya a la parte de lo que es el pasivo corriente y no corriente, pero después entrar a la parte del patrimonio y por último entrar a las cuentas de ingreso y egreso. Y con eso, bueno, acabar todo lo que es el contenido de la materia, pues, ¿no? Como ustedes podrán ver, les voy a compartir pantalla. De lo que nos faltaría prácticamente avanzar y que, bueno, ya estaríamos en la recta final para concluir todo lo que es el avance para esta materia, ¿no? Hoy día vamos a ver la unidad número 9, que habla justamente sobre el pasivo a corto plazo, y la unidad número 10, que también hace referencia a lo que es el pasivo a largo plazo. Entre hoy y mañana veremos estos dos tipos de cuentas para la posterior semana ya estar preparado para lo que es el examen, que sería prácticamente el próximo lunes 9 de noviembre. ¿Ya? Ah, no, miento, ¿no? En realidad el examen sería el martes, ¿no? Y el próximo lunes ya tendríamos clase. ¿Ya? Ok, y de ahí nos preparamos para ver las cuentas de... Aquí veríamos en esta semana veríamos algo de las cuentas del patrimonio, el lunes 8. Aquí entre la semana del 15-21 en las cuentas de resultados de ingreso y egreso. Y de 22 al 28 ya veríamos el tema del ciclo contable, ¿no? Que es, bueno, no es complicado, ya ustedes lo han visto, tampoco lo vamos a hacer tan extenso para que ustedes no puedan resolverlo rápidamente, ¿no? Y esta semana resolveremos uno y daríamos un práctico para que ustedes puedan realizarlo y tengan nota, pues, ¿no? Posteriormente, nos prepararemos después del 28 de noviembre para el examen final, que estaría fijado para el 7 de diciembre. ¿Ya? Nuestra última clase prácticamente sería el día martes 23 de noviembre. ¿Ya? Y de ahí, dentro de 2 semanas, nos veríamos solamente directamente al examen para que ustedes den el examen final y con eso acabamos el semestre. Fíjense, estamos prácticamente a 4 semanas, ¿no? 4 semanas de clase. Tenemos clases contadas con los dedos, que serían 2, 4, 6, 7, pero serían 6, ¿no? Descontando la fecha del examen. 6 exámenes, 6 fechas de clases normales, ¿no? Descontando la clase hoy y descontando la clase del examen, ¿no? Fíjense, y con eso ya acabó y se nos fue el semestre, ¿no? Tan rápido. ¿Preguntas, dudas hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? No, Lisa. Ok, bueno, entonces entramos a lo que es la unidad 9, el estudio de lo que es el pasivo a corto plazo. Ya, a ver, vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a hacer un estudio general de las personas cuentas al pasivo a corto plazo, ¿no? También consideradas como pasivo corriente, ¿no? A ver, aquí nosotros vamos a hacer mención a una definición clara de qué son los pasivos o obligaciones en realidad. En realidad los pasivos son obligaciones, pues, ¿no? Obligaciones con quién, con terceros, pues, ¿no? Por eso aquí, cuando hacemos referencia a qué son los pasivos, definimos que en la contabilidad se denomina pasivo al conjunto de deudas y obligaciones hacia terceras personas de una empresa. En este caso, unipersonal o conformada en sociedad, es decir, una persona jurídica. Si tienen un saldo y tienen un saldo acreedor, es decir, que de acuerdo a su naturaleza, las cuentas de pasivo
tendrán un saldo acreedor, es decir, que sumarán al lado acreedor y cuando se registre saldo deudor, pues se restarán, ¿no? Ese sería su movimiento normal de este grupo de cuentas. Ahora, fíjense la definición, dice que es un conjunto de deudas y obligaciones hacia terceros. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los terceros? Dentro de lo que queremos decir con terceros es que justamente son personas ajenas a la sociedad, pero que la empresa le debe. Y no queremos decir que Juan, Miguel, no. Terceros pueden ser quienes, por ejemplo, ¿no? Terceros pueden ser los proveedores, pueden ser clientes que nos dejaron, en este caso, una reserva por ciertos productos, deudas por obligaciones o cargas sociales, deudas, en este caso, por liquidaciones, deudas bancarias, estas pueden ser a corto o largo plazo, dependiendo de cada una de ellas, de cuál es su naturaleza y cómo está compuesta esa deuda. Y también existen deudas, en este caso, ¿no? En este caso, con instituciones de intermediación financiera, como son los préstamos bancarios, como decía, ¿no? Que estas conllevan a una tasa de interés y que también generan un costo financiero o una deuda financiera que la empresa debe pagar. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Aquí más o menos vemos una clasificación de los pasivos de acuerdo justamente a la manera de su exigibilidad por su origen o por su naturaleza, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que por su exigibilidad, los pasivos se pueden considerar pasivos corrientes, que en este caso se refiere a que no tienen un movimiento mayor a un año, esa deuda, y cuando hablamos del pasivo no corriente, se refiere a deudas mayores a un año, ¿no? Ya a eso se refiere cuando hablamos de la exigibilidad, una clasificación, ¿no? Que podemos realizar a través de este grupo de cuentas. Por su origen, las deudas pueden ser comerciales, pueden ser bancarias, pueden ser financieras, o pueden ser otro tipo de deudas, ¿no? Que no tienen nada que ver con operaciones, en este caso, normales de la empresa, ¿no? ¿Qué más? Otra clasificación, por su naturaleza, se pueden categorizar, ¿no? Clasificar las deudas, los pasivos, sin garantía con compromiso verbal o garantía personal, se podría decir así, y con garantía, en este caso, estaríamos haciendo mención de letras de cambio o pagarés, ¿no? Cualquiera de ellas, ¿no? Eso es importante determinarlo así. Es decir, que pueden haber deudas que si bien no tienen un respaldo documental, no pueden tener una garantía, en este caso, personal, ¿no? Por la confianza, por el historial de operaciones que se tiene, y bueno, esa confianza que se fue adquiriendo a través del tiempo, ¿no? Y generalmente las deudas con garantía son deudas que son nuevas, con personas que recién estamos comenzando a trabajar, no conocemos su comportamiento, o simplemente por un tema de política administrativa por parte de la empresa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque una deuda, si no tiene un documento legal, pues es muy difícil poder ejecutar la misma, ¿no? Ante una institución legal, ¿no? Un proceso legal. Entonces ahí también depende mucho de cómo la empresa, en este caso, quiera formalizar todas estas deudas, digamos, ¿no? Con garantía o sin garantía. Es decir, por ejemplo, si yo compro productos a un proveedor X y este me pide ciertas garantías, pues lógicamente si yo quiero adquirir esa deuda y adquirir esos productos, pues tendría que cumplir, ¿no? Y incurrir en firmar una letra de cambio, un pagaré, un contrato. Bueno, sí tengo otros documentos, pero los más comunes son estas letras de cambio,
que nosotros les conseguimos en la ventanilla de valores, ¿no? Del Servicio de Impuestos Nacionales, donde ellos son los que nos comercializan estas boletas, ¿no? O letras de cambio. Ok. ¿Qué más tenemos? ¿Qué son los pasivos corrientes a corto plazo? Ok, y aquí ya estamos haciendo mención. Ok, ya sabemos qué son los pasivos, ¿no? Ya sabemos cómo se clasifica. Ahora vamos a entrar en materia, es decir, a lo que en realidad estamos viendo en esta unidad. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué son los pasivos entonces a corto plazo? Bueno, aquí nos dice que es un conjunto de deudas y obligaciones que la empresa ha contraído, las cuales deben ser pagadas dentro del periodo normal, ¿ya? De operaciones, gestión contable a partir de la fecha de la formulación financiera. Es decir, cuando hablamos de pasivos a corto plazo, estamos hablando de deudas que contrae la empresa hacia terceros, ¿no? Y que nacen de operaciones normales y que las mismas se van a liquidar dentro del periodo fiscal, es decir, que no van a sobrepasar, en este caso, la gestión contable, es decir, un año, ¿ya? Pero alguien puede decir, pero si yo contraigo, si soy una empresa que cierra el 31 de diciembre, ¿no? En este caso, y el 26 de diciembre contraigo una deuda, y sé que 31 me cierre fiscal y yo pago esa deuda a 30 días, entonces, ¿cómo la puedo clasificar si ya pasa el periodo fiscal? No, igual es una deuda a corto plazo. ¿Por qué? Porque la misma no supera los 365. Si bien el corte en este caso, de estados financieros de acuerdo a normativas, el 31 de diciembre, eso no quiere decir que tendré que clasificarla como una deuda a largo plazo, ¿ya? La conceptualización es que la deuda no supere los 365 días del año, porque si no, pues se consideraría una deuda a largo plazo, ¿no? Ya cuando veamos el tema de las deudas a largo plazo, ustedes se van a poder percatar qué tipos de cuentas son las que podemos tener, por ejemplo, en ese grupo de deudas a largo plazo, pasivos a largo plazo, ¿no? Ok, principales cuentas del pasivo corriente o también denominado pasivo a corto plazo. Entre ellas podemos pues, determinar y clasificar, de acuerdo a su exigibilidad, la siguiente, ¿no? Cuentas por pagar, documentos por pagar, obligaciones con el personal, aportes y retenciones por pagar, impuestos por pagar, obligaciones bancarias por pagar y otros acreedores por pagar. Y por último, los ingresos cobrados por adelantado. Fíjense, eh, ¿por qué es un pasivo aquí? Fíjense, un ingreso cobrado por anticipado. Porque si bien yo lo estoy cobrando, todavía no he consolidado ese ingreso. ¿Por qué? Porque no ha transcurrido tiempo de acuerdo a la operación, ¿no? Que se ha realizado. Es decir, alguien me dice, ¿sabe qué? Quiero alquilar ese vehículo, no si mi actividad, por ejemplo, es de alquilar, en este caso, vehículos, y me dicen, bueno, ok, quiero alquilar ese vehículo, y en este defecto va a ser por, qué sé yo, 45 días, y la condición es pues, que nos paguen, ¿no? Los 45 días por anticipado y que lleguen de toda la formalidad y demás, ¿no? Ah, entonces nos pagan, pero eso no quiere decir que esos ingresos que hemos recibido se consolide inmediatamente como un ingreso en ese periodo. Es decir, lo vamos a contabilizar como un ingreso por adelantado, pero que se va, en este caso, se va a consolidar como un ingreso, en este caso neto, cuando haya transcurrido el tiempo racional del mismo. ¿Ya? Ahí recién puedo considerar que es un ingreso. ¿Por qué? Porque este cliente puede ser que no lo ocupe los 45 días y antes del tiempo pueda volver y decirme, ok, no ocupé todo el tiempo, así que devuelve el vehículo y devuélveme lógicamente lo que se pagó en demasía por el tiempo que no he ocupado. Entonces, lógicamente la empresa tiene la obligación de devolver ese dinero, ¿no? Imagínense qué tendríamos que hacer, digamos, ¿no? Si lo contabilizamos como ingreso tendríamos que realizar
registro de egreso, pero tendríamos que justificar por qué esa situación. Entonces, no vale la pena, no es complicarse. De acuerdo a normativas y principios contables, el registro correcto es contabilizar ese ingreso como un pasivo diferido, pues, ¿no? Esa es la idea. Ok, pero también tenemos otro grupo de cuentas, como cuentas por pagar. Ustedes saben que las cuentas por pagar son cuentas en las cuales no está por medio un documento fehaciente en el cual acredite esa deuda. Se puede decir que estas cuentas por pagar son deudas que la empresa adquiere, en este caso a favor de terceras, y que las mismas cuentan con una garantía personal o mutua confianza, se podría decir, ¿no? Las cuentas por pagar, en este caso documentadas o documentos por pagar, este grupo de cuentas sí cuentan con un documento, es decir, que respalda la operación, pues, ¿no? La deuda. Nosotros firmamos una letra de cambio diciendo que sí, efectivamente le pagamos a tal empresa, a tal persona, por concepto de qué, de comprar productos, mercadería, o en su defecto, firmamos una letra de cambio o un pagaré, pues, ¿no? Están clasificadas como pasivo a corto plazo porque estas deudas no superan, en este caso, los 365 días del año. Realmente una cuenta por pagar en nuestro medio está a 15 días, 20, pero de los casos 30 días. No sé qué la empresa supo negociar. Muy bien. No se olviden de que, fíjense aquí, y esto es importante que también ustedes lo sepan, y bueno, me imagino que a veces sucede que cuando nosotros somos contadores, nos olvidamos también de la parte financiera. No se olviden que somos contadores públicos y de alguna forma también generamos información para que el financiero pueda hacer ciertos análisis. Ustedes sabían que, por ejemplo, cuando yo negocio en realidad los plazos por pagar de estas deudas que quiere la empresa, pueden ser 15, 30, 40, 50, 60 días o más. Uno lo que está haciendo en realidad es trabajar con el capital de estos proveedores. En finanzas le denominan que nos estamos apalancando nuestras operaciones con recursos de los proveedores. Cuando justamente yo, en este caso, me financio esos productos lo más que pueda, es decir, 30, 60, mucho más son 60, 180 días, es decir, ¿sabe qué? Véndeme estos 5 camiones, que voy a pagar de aquí a 180 días. ¿Y qué pasa? Yo lo puedo vender a los 2 meses, a los 60, es decir, tengo 4 meses que puedo utilizar ese dinero para hacer otros negocios, recuperar el dinero y pagar, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Estoy trabajando con capital de mis proveedores, no con mi capital mío. ¿Qué tal? Ahora, hay que también tomar en cuenta algo, los índices, ¿no? Los índices. ¿Qué pasa con eso? De que tampoco debo exagerar, porque si yo adquiero mucha deuda con proveedores y supera en este caso más del 50% del capital de los accionistas, ya estoy teniendo problemas de qué, de autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya prácticamente la empresa le pertenecería a terceros, ya no a los socios, entonces hay que ver muchos aspectos. Bueno, pero ya eso ustedes lo van a ver en lo que es, en este caso, la materia de análisis de estados financieros, o bueno, la materia que tenga un nombre parecido y que, bueno, ven esa parte, ¿no? Pero es importante. Y algo también importante es justamente, y que creo que no sé si lo verán, el análisis cuando ustedes hacen de lo que es el promedio de pago y de cobro, ¿no? El plazo promedio de pago y de cobro. Se entiende de que el plazo promedio de cobro tiene que ser menor al plazo promedio de pago, porque tengo que primero cobrar para poder pagar. No puede suceder lo contrario, que yo tenga que pagar antes a mis proveedores y después pagar. La única forma que eso funcione es, lógicamente, pueda yo disponer de mi capital de trabajo para pagar a mis proveedores y después recuperar ese dinero. Pero eso no es lo correcto.
Ese plazo promedio de cobro tiene que estar, qué sé yo, 15 días. Y el plazo promedio de pago tiene que estar a 20. Es decir, yo cobro 15 y pago 20. Tengo un margen de 5 días para, en este caso, gastar dinero y pagar a mis proveedores. Ok, por eso son análisis financieros. Pero es importante que ustedes sepan eso y conceptualicen de, ok. No solamente generar una cuenta por pagar. Nosotros como contadores a veces, ya, esta deuda, ¿no? Entonces nos olvidamos de la otra parte analítica, ¿no? Ok. Luego hablamos de las obligaciones con el personal, ¿ya? ¿Qué son las obligaciones con el personal? A ver, este tipo de obligaciones, ¿no?, están relacionadas a los pagos mensuales que la empresa realiza por concepto de sueldos y salarios, ¿no? Es una obligación con el personal, sí es cierto, tengo que pagar y cumplir, ¿no?, y honrar el pago de los sueldos, ¿no?, de forma mensual por el periodo transcurrido. Es decir, que si, por ejemplo, recién hemos acabado, ¿no?, el mes de octubre, y entre el 1 al 5 la empresa debería cancelar el sueldo de octubre, ¿no? En noviembre, se entendería así. ¿Ok? Entonces, ahí se generan, en este caso, esas obligaciones. Cuando yo registro la planilla, registro el gasto, el costo, lo que corresponda, y genero un pasivo denominado sueldos y salarios por pagar, ¿ya? Pero no solamente estaríamos hablando de sueldos y salarios. Ahí se generan, en este caso, otro tipo de cuentas, como por ejemplo, comisiones por pagar, si quiere empresa paga un esquema de comisiones, al personal de ventas, un bono objetivo. Hay empresas, por ejemplo, por pagar, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, dicen, si el personal de ventas llega a vender cierta cantidad, entonces el personal de ventas llega a tener una cotización de comisiones de tanto, pero existe un bono plus, un plus bono que se va a distribuir, qué sé yo, entre todo el personal administrativo de la empresa, siempre y cuando llegue. Entonces, eso incentiva a que también la parte administrativa presione un poco, ayude y colabore para que se llegue a esos objetivos, y a veces se generan también estas obligaciones con personal por concepto de bonos, ¿no?, bonos o objetivos por pagar, ¿no? También dentro de estas obligaciones con el personal podemos tener los bonos por antigüedad, por pagar, o en su defecto podemos tener, en este caso, todo lo que corresponde a, primas, ¿no? Primas por, qué sé yo, por cualquier situación que esté beneficiando justamente directamente al trabajador. Después tenemos otro grupo que se denomina aportes y retenciones por pagar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si bien está separado de las obligaciones como personal, tienen una relación directa, porque los aportes y retenciones derivan de las obligaciones con el personal y específicamente de lo que es la plantilla de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque existen aportes laborales y patronales que la empresa debe cumplir y pagar a las distintas instituciones de gestión, en este caso de social, ¿no? Por ejemplo, las AFPs, ¿no?, que la empresa debe pagar mensualmente, ¿no? AFP Futuro, previsión que las tenemos actualmente, ¿no? Entonces se genera un pasivo por esas retenciones, una retención que por un aporte laboral que hace el trabajador, y también hay un aporte patronal que se debe realizar como una obligación para posteriormente pagar. Ok, y luego tenemos en este caso la cuenta de impuestos por pagar. Fíjense, ¿y de dónde nacen estas cuentas de impuestos por pagar? Nacen justamente de la liquidación de estos impuestos que, de acuerdo a normativa, se deben liquidar y pagar de forma mensual. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Ustedes saben que el IVA, ¿no?, en Bolivia se paga siempre y cuando haya un impuesto determinado a pagar producto de las compras y las ventas. Y para que haya un impuesto a pagar, pues entendería de que hay más ventas que compras y que no existiría un saldo del periodo anterior que pueda compensar esa obligación o esa obligación, un importe a pagar por concepto de impuesto, ¿no?
Entonces ahí tendríamos un IVA por pagar, que se generaría justamente producto de esa liquidación. Otra cuenta que se liquida, otro impuesto que se liquida de forma mensual, por ejemplo, es el impuesto a las transacciones, o también conocido como IP por pagar. Ese grupo de cuentas, por ejemplo, está relacionado directamente con las ventas, así que, bueno, es un impuesto directo que se debe pagar de forma mensual. También tenemos dentro del grupo de los impuestos, el impuesto al régimen complementario al valor agregado IVA por pagar, que este impuesto deriva, fíjense, de las obligaciones con el personal. ¿Por qué? Porque deriva de la planilla de sueldo. Es decir, este impuesto está relacionado directamente con el trabajador, es un impuesto que grava al salario de las personas, ¿ya? Pero hay ciertas condiciones, como ustedes sabrán, ¿no? Es decir, existe un cálculo de un salario mínimo nacional, el cual esa persona no debe sobrepasar para que no esté alcanzado por el impuesto. Si sobrepasa, pues tendría que hacer el pago correspondiente y se registraría esa obligación dentro del grupo de impuestos por pagar. ¿Qué más tendríamos? Otro grupo, obligaciones bancarias por pagar. Fíjense aquí, las obligaciones bancarias por pagar están dentro del grupo de pasivos a corto plazo. ¿Qué son las obligaciones bancarias? Son, en este caso, obligaciones que la empresa contrae con instituciones de intermediación financiera, ¿no? Denominadas bancos, ¿no? Estas obligaciones generalmente se dan por el tema de préstamos bancarios, ¿no? La más común, ¿no? Que la empresa debe pagar. Ahora, hay que tomar en cuenta que los préstamos bancarios generalmente son mayores a un año. En lo general, no quiero decir que siempre es así. Se puede dar un préstamo express de 2 o 3 meses, ¿no? Por un sobregiro que la empresa tiene para cubrir una cierta operación, que también se puede dar. Y por ende, en este caso estaría dentro del activo o dentro del pasivo a corto plazo. Eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la conceptualización de considerar una deuda o un pasivo a corto plazo es que el mismo no supere los 365 días del año, ¿no? Si supera, pues se clasificaría como un pasivo a largo plazo. Pero estas obligaciones bancarias no todas son a corto plazo, pero hay que tomar en cuenta algo. Si yo tengo un préstamo a 10 años o a 5, pongámosle, yo en el primer año que voy a pagar, se entiende que tengo que pagar en ese primer año, debo reclasificar. Es decir, si yo me presté $5.000, por decirlo, o 10.000, vamos a las 10.000, yo tengo que pagar en 5 años, se entendería que $20.000 es lo que yo tendría que pagar por cada gestión. Y de acuerdo a ese plan de pago que me proporciona, yo ya más o menos identifico cuánto del valor total del préstamo tendría que ser clasificado como una deuda o pasivo a corto plazo, que es lo que tendría que pagar en ese periodo, y el saldo clasificarlo como un pasivo a largo plazo, porque se entiende que eso lo voy a tener que pagar en el próximo periodo y superará el año. ¿Por qué yo hago esa discriminación? Y hay contadores que no hacen esa discriminación, por si acaso, ¿no? Obligaciones bancarias. Saco un préstamo de 3 años y todo lo paso contra un pasivo a largo plazo y me envío de corto plazo. No se olviden que nosotros tenemos que, como analistas financieros, tenemos que sacar también un ratio de liquidez, que es justamente la división solamente entre pasivo corriente y el activo corriente, para determinar si efectivamente, en este caso tenemos la liquidez suficiente para poder cubrir nuestras deudas a corto plazo. Si yo no contabilizo o no hago una separación de esas deudas a corto y largo plazo, ¿no? Dentro de lo que va a ser mi estructura de estados financieros, pues voy a hacer un cálculo erróneo de lo que son mis deudas a corto plazo. O peor aún, hay contadores que sacan un préstamo a 5 años y lo contabilizan todo como un pasivo a corto plazo. Entonces, ahí sí estoy afectando considerablemente a mi índice de liquidez, porque en realidad no sería real. No toda esa deuda a corto plazo lo voy a pagar en ese año, se entendería. Ah, no, porque esto una parte tiene que ser a largo plazo. Entonces suceden esas cosas, ¿no?
Pero es importante que ustedes sepan que deben proceder de esa forma. ¿Qué más? Otros acreedores por pagar. Cuando hablamos a otros acreedores por pagar, estamos hablando de que son otros pagos, las deudas, en este caso, que se pueden dar por operaciones que no son recurrentes. Operaciones, en este caso, no habituales. Por eso se llaman otros acreedores por pagar. Otros, ya son, qué sé yo, vendí un activo fijo, ¿no? O compré un activo fijo. Eso sería la operación. Compré un activo fijo de una empresa X, Y, Z. ¿Por qué? Porque lo necesité, vi la oportunidad, me metieron factura por ese activo, vi que realmente tenía las condiciones. Y bueno, lo adquirí y generé una deuda por pagar. Pues no es una deuda comercial, no es una obligación con el personal, no es una obligación de impuestos, no es una obligación relacionada con aportes y retenciones, peor con operaciones bancarias, que no voy a crear un grupo de cuentas que se llama operaciones por compra de activos fijos, por pagar, no. Son otras operaciones porque puede ser que toda esa gestión después no se dé una operación de esa o nunca más, entonces no vale la pena el grupo de pasivos por ese tipo de operaciones. Generalmente aquí se contabilizan ese tipo de operaciones, ¿no? Obligaciones con acreedores por pagar, por operaciones que no son recurrentes, ¿no? Es una cuentita bolsón donde metemos cualquier tipo de operación que consideremos que no vale la pena abrir un grupo, ¿no? Y tener cuentas específicas. Y bueno, como le dije, ingresos y cobranzas por adelantados, ¿no? Ingresos de cobro por adelantados, que serían los pasivos diferidos, que ya le habías comentado anteriormente y que, bueno, estos tipos de ingresos se dan cuando yo hago cobro de un servicio que mismo no ha sido consumido en su totalidad y que lo voy a ir consolidando como ingreso cuando vaya transcurriendo el tiempo para considerarlo como un ingreso real, ¿no? Es decir, que los ingresos, y por el principio de prudencia, jóvenes, ¿no? Que los ingresos deben, en este caso, consolidarse y registrarse como tales cuando efectivamente se los haya obtenido, ¿ya? Y no cuando realiza una operación que esté condicionada a ciertas características, como por ejemplo el tiempo, ¿no? El transcurso del tiempo. Ok, nos vamos. Sigamos acá. Dice, ¿Sí? Dígame. buenas noches. Sí. Antes que continúe, ¿me podría aclarar una vez más los dos últimos puntos, por favor? No le entendí muy bien. ¿Cuáles? Sobre, Otros acreedores por pagar. sí, y Y los ingresos. ingresos cobrados por adelantado. Sí, con un ejemplo tal vez también, por favor. Ya, a ver, cuando hablamos de otros, vamos a abrir un archivo de Excel y vamos a, fíjense, a ver, vamos a entrar acá, ok. Por ejemplo, en este caso, otras obligaciones. Obligaciones por pagar. Hay que entender, a ver, control F. Hay que entender que este grupo de pasivos, de deudas con terceros, son deudas que no son recurrentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no obedece a la actividad normal. Es decir, si yo me dedico, en este caso, a vender electrodomésticos, entonces si yo compro electrodomésticos al crédito, pues serían deudas comerciales, se entendería, porque están relacionadas a mi actividad. Si compro, y es recurrente, es decir, al otro mes compro otro lote o cada 15 días voy comprando y viceversa, ¿no? En cambio, este tipo de operaciones de deudas, en este caso de pasivos, clasificadas como otras obligaciones por pagar, una de sus características es que no son recurrentes, no son recurrentes. Es decir, que son esporádicas, es decir, que se puede dar ese año y que después no, ¿no? ¿Me entienden? Nunca más. Entonces, por ejemplo, como yo decía, ejemplo, si yo compro, en este caso, compro un mueble,
Yo compro un mueble con ciertas características especiales, características que no las puedo conseguir en medio y que, bueno, alguien lo tiene, pero es de medio uso y me lo está ofreciendo. Ok, por decirle, ya me lo vende por bolivianos 10.000, es más, y me da factura todavía, ¿no? Dice, ok, te lo facturo, fíjense. Entonces, ¿cuál sería mi asiento? ¿No? Y aparte de eso me dice, ok, y te doy crédito. Crédito a 30 días. Ok, porque en realidad estamos hablando de pasivo. Entonces, ¿cuál sería mi asiento? Fecha, detalle, aquí ponemos debe y a ver, ¿no? Debe y a ver. Entonces, ¿cómo sería? Mira, pongámosle que esto fue el 31 de agosto, ahí fíjense, el 6 de agosto de 2021. Ok. Y ahí. Y listo. Se dio este tipo de operación. Claro. Listo. ¿Qué es lo que yo tengo que registrar entonces? ¿Cómo registraría? Yo registraría esta operación de la siguiente forma. Qué sé yo, muebles, sedes. Yo factura crédito fiscal. ¿No? Por cliente esa nota fiscal. A ver, crédito fiscal. Y por ende, en vez de poner, en caso, cuentas por pagar, documento por pagar, voy a poner otras obligaciones, sería, ¿no? Obligaciones por pagar. Esa sería la cuenta. ¿Por qué? Porque no es una deuda comercial tradicional. ¿Y cuánto sería acá? Me lo vendió en 10.000 bolivianos. Entonces yo diría acá, por el 13%, y entonces el valor neto de la operación sería el 87% y se acabó, ¿no? Y podría decir de que tengo la igualdad de acuerdo a, en caso, a la regla de partida doble, es decir, que cuando una cuenta se debita, la otra se debe creditar por el mismo